Ya desde hace varias semanas nos estamos ocupando de la situación de los alquileres y distintos representantes de varios sectores que integran esta ciudad están hablando de lo que está atravesando Santa Fe, ¿no? La llegada de estudiantes, de familias obviamente que tienen que renovar los contratos, pero la demanda que subió muchísimo por la presencialidad, también los costos, el precio de los alquileres, la necesidad de contar con más viviendas que no hay, pero uno ve que continúan construyendo edificios y que también hay muchos departamentos y casas sin habitar. Esta es una situación que hizo que se concretara esta semana un encuentro a nivel nacional y que en las últimas horas se esté hablando del impuesto a la casa vacía. Para hablar un poco de todo este ping-pong de temas, estamos en contacto con Emanuel Canelli, que es el presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Emanuel, gracias por atendernos. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a vos y a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, por fin se realizó esta primera reunión, ¿no? Eso ya es como una señal de que tienen a alguien con quien sentarse, con quien hablar y plantear este problema que es conocido por todos en realidad. No sé, creo que no hay mucho por decir. Uno se extraña que el gobierno demore tanto en tomar medidas firmes sobre este tema, sobre la situación que se está atravesando, no solamente entiendo que en la provincia de Santa Fe, Buenos Aires está peor. Sí, es una situación bastante similar en varios lugares del país, sobre todo, en algunas ciudades y provincias que quizá empiecen a funcionar con mayor cantidad de personas que alquilan, ¿no? O sea, claramente nuestra provincia de Santa Fe está inmerso en este problema. Hay muchísima gente que viene a vivir a Santa Fe para trabajar, para estudiar y demás, y ahí es donde se empieza a ver esta situación y esta problemática. En cuanto a la reunión y a la mesa de trabajo, nosotros saludamos esta intención por parte del gobierno. Siempre concebimos que la ley de alquileres justamente era un puntapié inicial, no un lugar de llegada, ni mucho menos, en el sentido de que, hay que estar reviendo y avanzando en mayor cantidad de derechos para las personas que alquilan, porque si bien siempre lo decimos y se sabe, el derecho al acceso a la vivienda está refrendado en todos los niveles del Estado, desde a nivel internacional, pasando por la Constitución Nacional, provincial, la Ley Orgánica de Municipalidades. Siempre el acceso a la vivienda está refrendado ahí como un derecho que todas las personas debemos acceder a. Ahora bien, no dice nada de que justamente debemos ser propietarios, sino el acceso a la vivienda, y ahí es cuando empieza a jugar un poco el rol de la vivienda en alquiler, y que el Estado con sus prerrogativas y sus funciones de árbitro es donde debe mediar ante esta situación, porque claramente estamos hablando entre un sector que tiene ya de arranque quizá más de una vivienda, porque vive en una y alquila otra, y otro sector que no tiene ninguna vivienda. Entonces ahí es cuando debe el Estado velar por esta situación. Sí, partimos de la base de lo caro que son los inmuebles, ¿no? Yo ayer estaba preparando el tema, hablando, viendo lo que había pasado en la reunión, y pensaba en mi situación particular, ¿no? Yo pude comprar hace 18 años un terreno a 29.000 pesos. O sea, 29.000 pesos. Un terreno que hoy, si lo quisiera volver a comprar, me sale más de $60.000 y no me da, no me da el sueldo, no hay forma, es inimaginable hoy acceder a un terreno, a un lote mínimo para construirte después una casa. Y no te queda otra que salir a alquilar y aceptar cualquier cosa a veces, porque tenés que meterte a vivir en algún lado. Sí, eso claramente se viene a ver. Justamente el caso tuyo particular que comentás es bastante ilustrativo. De los 2000 para acá se empezó a gestar lo que es una situación de financiarización de la vivienda. ¿Por qué? Producto de que, hay sectores de la economía y demás que empezaron a desconfiar de lo que son los mercados financieros y empezaron a apostar
al mercado inmobiliario y a la especulación inmobiliaria. En lugar de jugar con las acciones, con los plazos fijos y demás a nivel internacional y colocaciones de dinero y demás, lo hacen directamente en ladrillos, y ahí es cuando empezamos a ver otro grave problema que estamos viviendo, que es la cantidad de viviendas ociosas, porque justamente ese reservorio de dinero que destinan en la vivienda no es para que la vivienda se alquile y se habite, sino que es justamente para servir como una especie de resguardo de sus capitales iniciales, y después, propiamente dicho, como está inserto en esta financiarización, continúa elevándose incrementándose su capital. Ahí es cuando nosotros empezamos a decir, bueno, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, ¿quién es el que lo tiene? Sí, claro. Las desarrolladoras inmobiliarias y estas personas con dinero para invertir en ello, o las personas que habitamos la ciudad. Y nosotros claramente creemos que es las personas que habitan la ciudad. Si esas viviendas que se construyeron y demás, que incluso nosotros tenemos otra mirada, y si uno hace una mirada ecológica y demás, bueno, hay que frenar un poco la construcción. Pero sí, ya con las viviendas que están construidas, si se pondrían efectivamente en el mercado del alquiler, el precio se podría controlar un poco mejor. Hoy por hoy el problema que tenemos es que la oferta no llega a satisfacer la demanda, y ese fue uno de los temas que se habló en la reunión. Bien. ¿Qué tal? Guillermo Bota los saluda acá, buen día. Mi pregunta es la siguiente, o sea, estuvimos repasando la cantidad de departamentos y casas vacías que hay, no solamente en Santa Fe, sino por ahí se han visto algunos informes en Buenos Aires, en las zonas más ricas o de mayor poder adquisitivo, que tienen muchas casas deshabitadas que no alquilan por una cuestión de lo que usted decía, o de especulación, o de no llegar al precio del alquiler que uno quiere. ¿Por dónde iría su planteo? Después de la sanción de la ley de alquileres, que venía, como usted decía, un punto de partida, no, por lo visto, no dio los frutos necesarios o esperados. ¿Por dónde iría la modificación o la posible solución al problema habitacional que tenemos en el país ante la imposibilidad de comprar un terreno, como decía Indiana? Sí, yo que por ahí soy un poco más joven, me veo lejanísimo la compra o adquisición de un terreno. Si uno quiere alquilar, también lo ve casi imposible por los precios de los alquileres. ¿Por dónde iría una nueva o regulación o cambio en la regulación de esta ley de alquileres para poder paliar la situación en un futuro, junto con los acuerdos del fondo, junto con quizás menor cantidad de créditos que podremos tener en el futuro? ¿Por dónde vendría la mano según su visión? Mira, creemos nosotros, tiene tres ejes la propuesta que llevamos, que por un lado, primero, los primeros 12 meses de alquiler el Estado no los regula, ahí dejan a merced del mercado decidir cuánto pedir por una vivienda. Ahí lo que nosotros siempre sostuvimos, que no podían dejar esos primeros 12 meses sin un parámetro claro de cuánto debía cobrarse el alquiler, y estamos recibiendo aumentos para renovaciones o nuevos contratos de alquiler alrededor del 100%. En torno a eso es donde uno de los ejes a trabajar. El segundo eje es que en los aumentos anuales que se hacen, porque la ley ahora establece que a los 12 meses se va a incrementar, y en los terceros 12 meses se incrementaría nuevamente un ajuste anual, está la inflación dentro de eso. Creemos que la inflación hay que correrla y hay que dejarlo solamente atado a lo que son los aumentos salariales. Hay una estimación, un registro nacional de trabajadores estables que más o menos especifica cuánto fue creciendo efectivamente el sueldo de las personas del país, ¿no?, que trabajan en el país. Esos serían los dos ejes a trabajar sobre la ley. Y el tercer eje es lo que veníamos hablando, el tema de la cantidad de viviendas ociosas. Nosotros también veníamos trabajando previamente a esta situación con en aquel momento era concejal de Rosario, Eduardo Tognoli, ahora es diputado nacional, y también con la diputada provincial Lucila de Ponti, en una iniciativa muy similar, que es elevar o un impuesto provincial en el caso de la provincia, o una tasa municipal en el caso de Rosario,
aquellas viviendas que se determinen que están siendo ociosas. La situación es, bueno, si por 6 meses esas viviendas no registran 46 kilovatios por mes de consumo energético, que es lo que consume aproximadamente una heladera por mes, bueno, esa vivienda se pasa a catalogar ociosa y pasaría a abonar mayor carga impositiva. Esto Feletti también lo vino diciendo, lo vino planteando, conjuntamente con algunos beneficios para aquellas personas que efectivamente pongan la vivienda en alquiler. Creemos que eso es una buena salida, porque mediante legislación uno tracciona al mercado a funcionar de una manera específica, pero claramente acá lo que hay que solucionar es lo que vienen haciendo las inmobiliarias. Las inmobiliarias, cuando venció el decreto que prohibía los desalojos allá por marzo del 2021, en abril del 2021 cayó estrepitosamente la oferta de inmuebles. Un poco por revanchismo de la definición estatal de cubrir a las personas que alquilaban durante el inicio de la pandemia, y otro poco fue por una medida orquestada para justamente elevar el precio del alquiler en los meses subsiguientes, que es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Sí, lo que claramente eso no lo hace una persona que tiene un departamento, sino lo hacen las inmobiliarias, que gozan de la posibilidad de tener más cantidad de departamentos a disposición para hacer eso, y confundieron muchísimo a los propietarios también. Sí, lo que se ve lejano, como decía Guillermo recién, es la posibilidad de acceder a un crédito. Creo que la parte más dura es la imposibilidad del gobierno, por este acuerdo con el fondo, de abrir créditos, de prestar dinero para seguir financiando la construcción de viviendas. Creo que ya nos tendríamos que olvidar de la posibilidad por parte de las entidades bancarias. No sé, es como que se lo ve muy duro por ese lado, la posibilidad de volver a acceder como en su momento sin estas estos hipotecados UVA que también están continuamente con el riesgo de perder su vivienda, ya como dejar de lado la posibilidad del crédito a través del gobierno y de las entidades bancarias. No sé, creo. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, esa situación incluso es previo al acuerdo con el fondo. Hay una línea de crédito internacional que financia el Banco Interamericano de Desarrollo para acceder a la vivienda, una política analizada y demás. Pero lo primero que pregunta el Banco Interamericano de Desarrollo dice, ¿cuántos habitantes tiene tu país? X. ¿Cuántas viviendas hay en tu país? Y dice, bueno, no, acá el problema no es que no acceden a la vivienda, el problema es que vos tenés que redistribuir las viviendas que están en tu país. Y ese es el problema que tiene Argentina, como tantos otros países, no digo que solo nuestro país sea el que acarrea con ese problema. Y ahí es donde está el problema, por eso también hace más o menos unos 10, 15 años que el crédito hipotecario para acceder a una vivienda no te lo dan, no es que te matan. El último plan que hubo fue el Procrear, con una política del Estado nacional que buscaba incluso habitar las urbes alrededores de las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades tampoco hay espacio como para construir una vivienda y demás, que es lo que muchas veces se apunta con este tipo de crédito, que es para justamente generar trabajo, consumo interno y demás. Es realmente una situación que incluso, bueno, Buenos Aires, como vos antes decías al principio de la nota, quizás está más complicado, además. Bueno, Buenos Aires llegó a un tope máximo del cuánto puede crecer una ciudad en este tiempo, ¿no? Y ahora esa discusión se viene a trasladar a Rosario, a Córdoba, Santa Fe, el Gran Santa Fe, Gran Rosario, Mendoza, Tucumán, ciudades que en estos próximos 50 años van a crecer de la misma manera que crece Buenos Aires. No sé claro, el problema pero el problema es acá, lo estamos viendo en Santa Fe, es que uno ve que se levantan edificios y se suman viviendas y se reparan casas sin una planificación que los acompañe. ¿A qué voy? A que tenemos las mismas cloacas. A que tenemos que ampliar el servicio, el cableado, el servicio de energía, que tenemos cortes, que tenemos las calles rotas porque explotan las cloacas, porque explotan las cañerías, porque la infraestructura de la ciudad no da abasto con la cantidad de departamentos y edificios que tenemos.
Totalmente uno así ve como que lo no se acompaña una cosa con la otra, ¿no? Lo que quería preguntar es, ya como para ir cerrando, ¿van a continuar estas reuniones con Feletti o ya queda en manos del gobierno directamente armar el proyecto para el impuesto de la casa propia y ya con eso es como que bueno, ya está? No, las reuniones van a tener que continuar vacía, y demás, sí. Porque no se llegó a una definición todavía aún de qué hacer, fue como una instancia de escuchar las partes y intentar aunar criterios y demás. También el Estado Nacional va a tener que tener sus charlas con las cámaras inmobiliarias, esto que decía que claramente fue un movimiento orquestado por ellos y demás, de volver a poner esas viviendas en alquiler, también producto de que ellos mismos lo están viendo, el mercado lo está pidiendo. Por ejemplo, se están volviendo a las actividades básicas que prepandemia, intentar hacerlas con algún tipo de normalidad. Bueno, ante todo eso se necesita viviendas para habitar, y hoy por hoy es lo que está faltando. Ahí, cuando se empieza a normalizar todo, creemos que bueno, quizá vaya a haber una baja en el precio, o un estancamiento quizá en el precio, y no lo que estamos viviendo hoy por hoy. Bien, hasta esperar una solución definitiva, ¿no? Exactamente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, fuiste muy claro y bueno, nos comprometemos a seguir el tema, y cuando necesiten difundir lo que quieran, nos tienen aquí presentes, no se preocupen por eso. Siempre igualmente, es de interés para la gente que está atravesando la misma situación que ustedes aquí en nuestra región. Bueno, igualmente nosotros a disposición, y muchísimas gracias. Emanuel Canelli es el presidente de la Asociación de Inquilinos de Rosario. Primera reunión con el gobierno, la situación de las inmobiliarias. Yo sí, es una discusión profunda. Siento como que va para largo. Y es una discusión profunda y de larga data. Uno por ahí escucha testimonios a uno y otro lado. Y a ver, por un lado, estos planteos totalmente lógicos de decir, loco, hay viviendas ociosas en las zonas más ricas del país, no es que estamos hablando de cordones periféricos ni nada de eso, que están deshabitadas por una cuestión muchas veces especulativa, y del otro lado te dicen, bueno, yo con mi plata hago lo que quiero, yo con mis viviendas hago lo que quiero, el Estado no debería regular nada, o el mercado se regula solo, que es lo que por ahí el argumento que utilizan. Pero en el medio, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un techo, el derecho a acceder o alquiler accesible, o el derecho a acceder a un terreno que no te cueste años de vida, o directamente sea imposible para la mayoría de la sociedad. Entonces, el Estado ahí debe intervenir para acercar posiciones y tener una posición fuerte. Lo que vos decías del centro de la ciudad de Santa Fe, vemos edificios todo el tiempo y no vemos ni una obra de cloaca. Está bien, hay regulaciones que debe haber inspecciones, seguramente. Pero, ¿cómo estamos seguros de eso? Hemos visto... Si se están construyendo, tienen una autorización para hacerlo. Yo viví en el centro toda la vida. Y en mi cuadra, en los últimos 10 años, se construyeron 4 edificios. En los últimos 3 años, perdón. 4 en 100 metros. Y no hubo ningún trabajo de cloaca. Y ni hablar en Boulevard, las torres gigantescas que estamos... Bueno, estamos discutiendo otro tema, que es el precio del alquiler de las familias, junto con los datos que damos hoy de las canastas básicas, de la línea de pobreza. Son cosas que desesperan a la clase media, y por ahí los argumentos del otro lado enojan un poco cuando te dicen, con mi plata hago lo que quiero, el precio lo pongo yo. Hay que encontrar un punto medio entre la rentabilidad de tener viviendas en alquiler, que es totalmente válido, y el acceso a la vivienda, que lo tiene que garantizar el Estado.